¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Romo. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a su programa Charlas de Leyenda. Y como verán, hoy nos encontramos a un costado de catedral. Las personas que nos vean del interior de la República, bueno, pues nos encontramos justamente en la calle que se conoció como la calle del Empedradillo, que se encuentra a un costado de catedral y justamente frente al Nacional Monte de Piedad. De pocas calles tenemos referencias. En este caso estaríamos hablando de que tenemos la referencia que la primera calle empedrada o la primera calle que de alguna u otra manera no era una simple calle de tierra es curiosamente la calle del Empedradillo. Y bueno, ¿por qué es importante estar aquí? Aquí este es uno de los edificios que también tenemos de mayor trascendencia tanto económica y políticamente hablando, porque al día de hoy no ha dejado de cumplir esa función, sobre todo en la parte económica. Aquí como les platicaba la semana pasada, el 8 de noviembre del año de 1519 va a ser hospedado en este lugar Hernando de Cortés y sus tropas y aliados. Hablamos de tlaxcaltecas, huejotzingas, totonacas y chichimecas. Y bueno, esto que era el templo del padre de Moctezuma, el templo o el palacio de Axayácatl, un palacio que obviamente no tenemos grandes referencias de él, pero imagínenselo como esos palacios que se encuentran en el Teotihuacán con aquellos patios teotihuacanos. Un edificio bastante grande, por cierto. Corría desde lo que actualmente es la calle de Tacuba hasta lo que vemos que es la calle de Francisco y Madero, anteriormente San Francisco de Plateros, y a su vez corría desde lo que era el Empedradillo hasta la calle de atrás, que es curiosamente la calle de las Carreras. Calle de las Carreras porque nos recuerda aquellas peripecias que van a pasar los españoles el día 30 de junio de 1520, cuando se ven obligados a abandonar la ciudad. Por ahí salen corriendo los españoles. Actualmente esa calle se conoce como Isabel la Católica. Y bueno, esta casa perteneció o se conoció como las casas viejas de Cortés. ¿Por qué? Porque Cortés tuvo dos residencias dentro de la Ciudad de México. Lo que tendríamos, esta parte que sería la casa del Marqués, y de 1522, 23, que se hace el asentamiento de Cortés, y las partes que iba a ocupar Cortés ya como la autoridad principal de la Nueva España, que van a estar en lo que actualmente es el Palacio Nacional. Bueno, allí estaban las casas nuevas de Cortés. Cortés, es muy importante este lugar porque también es el lugar donde se tuvo preso a Moctezuma. Hay que recordar aquella anécdota que se va a dar justamente en la zona de Nautla, donde el cacique de Coyoacán, Cuauhpopoca, va a ir hacia la zona de Veracruz a cobrar tributos, y esos tributos los totonacas no se los van a dar porque dicen que ya existe una persona o ya vinieron otras personas que son las que ellos sirven en ese momento. Se cuenta la historia que Cuauhpopoca va a tomar prisionero a Juan Alderete, al cual le va a cortar la cabeza y le va a hacer mandada esa cabeza a Moctezuma, con el afán de demostrarle que no eran dioses, que eran humanos y se podían morir. De esa misma manera también vamos a tener que le van a mandar la cabeza de un caballo. Al final de cuentas era lo que más impresionaba a los naturales de esta zona. Pero bueno, aquí derivado de eso es que Moctezuma va a terminar siendo prisionero. Además que de aquí va a tener las primeras, una de las facetas que desconocemos de Moctezuma se va a dar aquí. Y esa faceta es que, a pesar de que era tlatoani más déspota que pudiera haber existido en ese momento, aquí también va a actuar literalmente como niño. ¿Por qué? Porque aquí va a estar encargado con el soldado Peña, a cual que nos dice la historia que Moctezuma siempre lo agarraba distraído, y lo que hacía, llegaba a hurtadillas hacia atrás de él, y lo que hacía, le tiraba el casco, el caparacete, el morrión, y el morrión salía volando y corría por las escaleras, y a Moctezuma le causaba mucha gracia. Moctezuma también va a tener de acompañante a un muchacho de aproximadamente 13 años, del cual solamente tenemos el apellido. Era un muchacho que también se va a convertir en un faraute de Cortés. Faraute significa una de las lenguas. Es un muchacho que le va a traducir. ¿Por qué? Porque también este muchacho va a aprender el náhuatl.
Este muchacho va a llevar el nombre, o va a ser reconocido en la historia como el Paje Orteguilla. Hay que recordar también aquí hazañas muy al estilo de cualquier guión cinematográfico se quedaría frío, como aquella parte de Blas Botello. Blas Botello va a ser una persona que va a acompañar a Cortés. Se dice que Blas Botello de alguna u otra manera pudo haber sido una persona judía, un judío converso, el cual va a tener una especie de libro donde él va a hacer algunas anotaciones, algunos números. Obviamente estaríamos hablando de que él manejaba lo que era la cábala judía. Al final de cuentas él sería un marrano, o sea, un marrano literalmente en aquella época se conocía a un judío converso. Y bueno, este soldado le va a decir a Hernando de Cortés que él en sus sueños, que su pariente, su muerto, le habló y le dijo que si no se retiraban en pocos días iban a terminar totalmente liquidados todos ellos. Entonces, él acompañado de Alonso de Ávila, en algunas ocasiones hemos hablado de él, es el padre de los hermanos Ávila, que van a ser los que van a hacer la conspiración de los criollos, la primera idea independentista que se tiene dentro de la Nueva España. Esto va a ser en el año de 1562, cuando van a estar aquí Martín Cortés, el mestizo también, y el otro hermano de ellos, que era Luis Cortés. Ellos van a estar aquí, los tres hermanos Cortés, acompañados del par de hermanos Ávila, don Alonso de Ávila y don Rodrigo de Ávila, que son los hermanos que van a hacer lo que sea la conjura, aquella idea de tomar prisionero al virrey, declarar estas tierras libres. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que, sobre todo los hermanos Ávila, a ellos les interesaba más tener esa parte de la encomienda, porque al final de cuentas las encomiendas se terminaban en la segunda sangre y ellos perdían a partir de sus descendientes, eran ya tercera sangre y se perdieran todos los privilegios. Entonces ellos por eso están tan preocupados de hacer alguna independencia. Además que decían que estaban llegando los peninsulares, a los cuales no les había costado ninguna gota de sangre y estaban disfrutando de los beneficios que sus padres habían tenido. La sangre de sus padres que había sido derramada era al final de cuentas recapitalizada o era generando riquezas a través de los peninsulares que ellos no sufrieron nada. Y bueno, aquí se va a dar. Se decía en aquella época que este Martín Cortés eran tan ricos que en alguna ocasión, sobre todo en la parte pegada a lo que es la calle San Francisco, donde actualmente está la Casa León, ahí estaba una de las habitaciones o una de las salidas del palacio de Cortés o este templo, es palacio que tenemos enfrente, y que esa daba justamente a la entrada de la catedral, aquella catedral que se encuentra al lado del Hospital de Jesús. Ahí se encontraba esa entrada. Decían que eran tan ricos los parientes de Cortés y tan soberbios, construyeron un puente el cual los llevaba directamente a la catedral sin necesidad de pisar la calle. Así todos los invitados salieron para el bautizo de don Pedro Cortés, nieto de Hernando de Cortés. Ahí se llevó ese bautizo, esa fiesta que se va a dar. Además que de Cortés Martín Cortés era tan soberbio y tan dado a los duelos, que él salía todos los días acompañándose de aquella grey novohispana, de aquella nobleza nueva novohispana, esos nobeles que van a surgir y van a acompañarlo a Hernando de Cortés. Y si se encontraban con algún caballero y ese caballero no se unía a la comitiva de Cortés, era motivo de duelo. Y pues bueno, eso va a estar dado justamente en esta parte del lugar. Se decía también que este lugar era tan grande que era una ciudad dentro de la propia ciudad. Gran parte de la parte de abajo de este lugar eran diríamos actualmente locales comerciales. En aquella época se llamaban accesorias, y estaban aquí sobre todo los espaderos, los hereros y obviamente actividades que estaban encaminadas a surtir a la incipiente catedral metropolitana. Además que si vemos actualmente la calle 5 de Mayo, esa parte de la calle 5 de Mayo sí existía, pero era un callejón más chico, un callejón que llevaba por nombre el callejón de Mecateleros. Ahí estaban los que hacían mecates. Ahí Cortés ocupó la casa para hacer de alguna u otra manera más profundo el número de locales que podía llegar a tener. Digo, al final de cuentas Cortés, además de conquistador, era muy bueno para los negocios. Pero bueno, ahí va a tener esos negocios Hernando de Cortés.
Obviamente, con el paso del tiempo, las generaciones de los hermanos de los Cortés se fueron. Los primeros virreyes van a atender en este palacio. Don Antonio de Mendoza va a despachar en este palacio, al igual que su sucesor, don Pedro Moya de Contreras. Aquí se van a encontrar ellos despachando. Ya con Luis de Velasco I, estos van a ir y van a despachar en la parte que actualmente correspondemos o conocemos como Palacio Nacional. Es cuando ellos van a rentarle esa propiedad a la familia de Cortés. Sin embargo, la corte no pagaba. Por lo tanto, Cortés decide vender lo que es las Casas Nuevas de Cortés, y esa propiedad y ese predio pasa a ser parte del patrimonio virreinal, sobre todo la parte de los gobernantes. Y como les decía, al final de cuentas, a partir de la cuarta generación de los Cortés ya no van a vivir aquí en la Nueva España. Sin embargo, van a tener también que vender este palacio. Este palacio va a ser vendido, y uno de los más ilustres poseedores va a ser don Pedro Romero de Terreros. Si hablamos de instituciones financieras, sobre todo que sean centenarias, que tengan más de 200 años, nos encontraríamos curiosamente con la institución del Nacional Monte de Piedad. Cuando se construyen aquellos bancos, como el Banco de Habilitación y Avío, que era obviamente para refaccionar a algunos comerciantes. También tenemos que aquí vamos a desarrollar sobre todo el primer Monte de Piedad, una idea muy creativa que va a tener don Pedro de Romero de Terreros para beneficiar a las clases necesitadas o alguna persona que tuviera algún apuro económico. Inicialmente el Nacional Monte de Piedad no se encontraba en estos terrenos. Este lugar se encontraba específicamente en la zona que sería a principios del siglo XX el barrio universitario. En algún convento por allá se encontraba el Monte de Piedad. Ya posteriormente, ya con el México independiente, cuando todo se empieza a convertir lo virreinal a nacional, es que Nacional Monte de Piedad va a ocupar este terreno. Específicamente el año que se ocupa no lo tenemos, aunque Nacional Monte de Piedad como tal, o Nacional de Piedad, va a estar constituido para 1732. Es para el año 1775 cuando oficialmente ya estamos hablando de este lugar. Ahora, don Pedro Romero de Terreros es un personaje muy rico dentro de nuestra historia. Don Pedro Romero de Terreros va a ser de esos personajes o esos comerciantes que literalmente van a comprar el título nobiliario. En este caso, él se va a convertir en el primer conde de Regla. Su hijo, Pedro de Romero de Terreros, el segundo conde de Regla, va a ser yerno de doña Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como la Güera Rodríguez dentro de la historia. Ella va a ser en algún momento la segunda condesa de Regla, la hija, una de las tres gracias que se conocían en aquella época. Pero bueno, don Pedro Romero de Terreros, hablando de que él va a comprar el título nobiliario, es porque él va a ser una persona muy rica. Él va a venir de España, él no es criollo, él es peninsular. Él va a venir directamente de España y va a venir a hacer fortuna aquí. Estamos hablando de que es una persona que tiene un tío que está sobre todo metido en la zona de San Miguel Regla, que va a tener algunos a su cargo parte de la intendencia del poblado de Los Ángeles, y que va a generar que al final de cuentas él tenga cierto poder político. Don Pedro Romero de Terreros va a ser apoyado por su tío. Curiosamente, su tío va a fallecer y el título no nobiliario, sino el título político, la parte que va a estar encaminada a la intendencia, la va a heredar don Pedro Romero de Terreros. Él se va a convertir en esta parte, sobre todo ya en la parte de Hidalgo, en benefactor de esa zona, y va a encontrar algunas minas de plata y se va a convertir en un minero que al final de cuentas va a tener mucho éxito. Él, en tratar de ganarse a la corona española, va a agarrar y va a darle muchos regalos al rey. Sobre todo, él va a agarrar gran parte de la flota militar que va a tener el Imperio Español, va a ser financiada por don Pedro Romero de Terreros, así como también las invitaciones que se le hacen a su majestad. Invitaciones que nos decían que si su majestad venía, don Pedro Romero de Terreros se comprometía a construir un camino de plata que iba desde el puerto de Veracruz hasta la Ciudad de México. ¿Pueden ustedes creerlo?
Ya quisiera yo caminar 1 metro a ver cuánto quedaba de plata. Pero bueno, eso al final de cuentas es lo que va a hacer don Pedro Romero de Terreros. Obviamente la corona española no nos visita sino hasta ya entrado muy el siglo XX, en la figura del actual monarca español. Él sí nos va a visitar, inclusive cuando es el príncipe de Asturias. A mí afortunadamente tuve la oportunidad que en el estado de Puebla, en Puebla de Los Ángeles, yo llegué a conocer al príncipe de Asturias, actual monarca. Bueno, tenemos entonces que don Pedro Romero de Terreros va a tener su institución financiera en este lugar, en esta casa de donde se van a prestar dineros. Se cuenta que la primera persona que llegó a hacer o pignorar algo, empeñó un collar de perlas que va un collar de oro que va engarzado con perlas y rubíes. Este hombre llevaba por nombre Juan Caravantes. Juan Caravantes es la persona que va a inaugurar esa tradición de los 6 de enero de venir aquí a empeñar hasta la camisa. Pues bueno, ese va a ser don Pedro Romero, don Juan Caravantes, que va a obtener por ese collar 50 pesos en aquella época. 50 pesos era mucho dinero, considerando que en época de Hidalgo ganaba, por ejemplo, al año 1043 pesos. Entonces, para hacer 50 pesos, estamos hablando de que ganaba bastante dinero, al final de cuentas, esta institución. También se decía que don Pedro Romero de Terreros siempre iba a tener, para cualquiera que lo visitara, iba a tener unas monedas y sobre todo algo de que le diera de comer. Don Pedro Romero de Terreros era, dentro de estas partes aquí en la Ciudad de México, una persona realmente altruista, realmente filantrópico. Realmente va a apoyar. Obviamente estas ideas que se van a tener de Pedro Romero de Terreros, sobre todo en la zona de Hidalgo, son totalmente contrarias. Y eso porque decían que don Pedro Romero de Terreros en aquella parte iba a ser todo lo contrario de lo que era aquí. Don Pedro Romero de Terreros realmente no vivía aquí, era nada más el palacio o su despacho donde él realmente atendía sus negocios. Su casa se encontraba exactamente actualmente en lo que es la calle de República de El Salvador, a un costado del adoratorio de San Felipe Neri. Es una casa que al día de hoy se encuentra totalmente abandonada. De hecho, en algunas incursiones que han hecho algunas personas o algunas visitas que se han hecho, se han encontrado que inclusive han crecido árboles dentro de la propiedad. Y bueno, aquí casualmente nos encontramos con una representación de la patria. Esta representación que tenemos es un monumento dedicado a Henry Martin, mejor conocido para nosotros como Enrico Martínez. Y este personaje tiene que ver específicamente, relacionándolo con Fray Andrés de San Miguel, porque con él se va a dar el encontronazo. Aquella tormenta de 1629, aquella tormenta de San José, que va a durar 15 días y que va a hundir a la Ciudad de México durante 5 años. Obviamente uno de los causantes o de los malos drenajes que se van a hacer o desniveles donde se va a salir el agua es curiosamente Enrico Martínez. Y bueno, tenemos este monumento que actualmente se encuentra aquí en la calle, en la salida de la calle 5 de Mayo y calle del Empedradillo, que originalmente no se encontraba aquí, sino originalmente se encontraba al inicio de la calle de Moneda, allá en la Plaza del Seminario. Este monumento nos va a recordar algo muy interesante. Una de las grandes cantinas, y la cantina más vieja, que desafortunadamente hace menos de 10 años dejó de existir, era la famosa cantina El Nivel. Y se llamaba precisamente El Nivel porque aquí, este monumento también era conocido como El Nivel, porque aquí se tenían el nivel de los 4 lagos que todavía circundaban lo que era la Ciudad de México. Que tenemos, que es obviamente el lago de Zumpango, el lago de Texcoco, el lago de Jaltocan, por decirlo así, y el lago de Chapultepec. Bueno, al final de cuentas es lo que vamos a tener de Enrico Martínez. Obviamente estas discusiones que se van a estar llevando en contra de Fray Andrés de San Martín van a estar aquí. Obviamente también tenemos, bueno, aquí ya como diría mi queridísimo Abraham Villedas, el dato inútil. Tenemos que para 1791, siendo gobernante de la Nueva España, el segundo conde de Revillagigedo, don Vicente Güemes Orcasitas,
había una discusión en España que se tenía de que el pueblo español no tenía ningún mérito en haber conquistado al pueblo mexica porque era un pueblo ignorante, porque además de ser un pueblo ignorante, era un pueblo que al final de cuentas no tenía los conocimientos suficientes, era un pueblo que no tenía ningún mérito. Bueno, lo que va a hacer Revillagigedo va a sacar el calendario solar, y dentro del calendario solar vamos a tener que estuvo durante mucho tiempo, hasta, estamos hablando de que Revillagigedo, estamos hablando de 1790, y es hasta la época de Maximiliano que se va a establecer el primer museo en la Ciudad de México y se va a llevar la piedra solar. Estamos hablando que estuvo a más de 60 años justamente en esa pared el calendario solar, acompañándonos a lo largo de esos años de historia. Y bueno, aquí tenemos, entonces, ya estamos más cerca de lo que es Nacional Monte de Piedad, de su ilustro fundador, don Pedro Romero de Terreros. Y don Pedro Romero de Terreros hay que recordarle como una persona con claroscuros, una persona que, como les comentaba hace unos minutos, muy querida en la Ciudad de México. Sin embargo, en la zona donde tenía su hacienda realmente era despreciado, porque decían que allá era un explotador. Y hay una historia negra de don Pedro Romero de Terreros, una historia que al día de hoy nos llega más que como anécdota y más que como historia, nos llega como leyenda. Resulta que don Pedro Romero de Terreros estaba llegando esa noche a su casa, allá en Santa María Regla, cuando de repente ve a una pareja que se prodigaba caricias, una pareja que estaba besándose, una pareja, vamos, un par de enamorados. Don Pedro Romero de Terreros se le hizo extraño. ¿Por qué? Porque estaban dentro de su hacienda las tres personas que se estaban besando. Y lo que hace fue acercarse. Ellos, al escuchar los ruidos de una persona que se acercaba, lo primero que hacen es huir del lugar. Él se topa con uno de sus capataces, que al final de cuentas parecía que era el que estaba con la muchacha. Y al entrar a su casa, se ve que por sus escaleras va subiendo una muchacha vestida de blanco. Era la hija de don Pedro Romero de Terreros. Don Pedro Romero de Terreros había descubierto a su hija besándose con uno de sus capataces, una situación intolerable para él. Al día siguiente, don Pedro Romero de Terreros lo primero que hace es agarrar y juntar a toda la servidumbre. A uno los había mandado la noche anterior a capturar a ese muchacho, a ese capataz. Cuando lo capturan, al día siguiente, que juntó a su servidumbre, saca a ese muchacho. Y él dice que su honra había sido manchada, su apellido al final de cuentas había sido pisoteado, su estirpe tenía una mácula. Sin esperar más, sacó su verduguín, se acercó al caballero, a ese que había sido su capataz, y sin más, y sin un juicio previo, le cortó el cuello. Cabe decir que el muchacho murió desangrado. Sin embargo, también don Pedro Romero de Terreros hizo venir a su hija. Y para evitar la deshonra y que una lágrima de un descendiente de don Pedro Romero de Terreros fuera derramada, lo que hace, justamente frente al cadáver de aquel amante, va a tomar a su hija por los cabellos, y con ese mismo verduguín que minutos antes había salvado su honor, hizo lo mismo, le cortó el cuello a su hija. Su hija, al final de cuentas, no tuvo la oportunidad de llorar por ese amante. Al final de cuentas, su hija va a terminar igual que su amante, muerta por degollada. Don Pedro de Romero de Terreros mentiría si les dijera que ahí acabó la historia. Don Pedro de Romero de Terreros, esa misma noche, agarró y con la espada en mano terminó haciendo pedacitos a su hija, los cuales fueron arrojados a su chimenea. Don Pedro Romero de Terreros jamás fue juzgado por ese crimen artero que había cometido. Sin embargo, la historia sí lo juzgó. Se dice que en esa casa de don Pedro Romero de Terreros, al día de hoy, en las noches, si uno se queda de visita, podrá ver una dama que baja de las escaleras y que se acerca a esa chimenea, como buscando algo. Esa dama se dice que era su hija. Y bueno, amigos, esa es la leyenda que tenemos de don Pedro Romero de Terreros y su hija. Don Pedro Romero de Terreros, al final de cuentas, así va a acabar sus días, sin el reconocimiento que se tiene por parte de las autoridades. Y bueno, amigos, esperamos que este programa haya sido de su agrado, y al final de cuentas agradecemos nuevamente a Hola TV la oportunidad de estar
transmitiendo a través de su plataforma. Agradecemos obviamente a ustedes su presencia y les damos la más cordial despedida y que sigamos en contacto. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, a ver dónde nos encontramos, a ver dónde nos lleva esta muy noble y leal Ciudad de México. Les agradezco mucho su instancia. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Aváncele, por favor. Aváncele por allá, por favor. Cámara, muchas gracias.